Hola, hola a todos, espero que se encuentren bien y estamos en la clase número 3. Por lo tanto, vamos a ver algunas cosas nuevas, ¿cierto? Vamos a reforzar otras cosas que mencionábamos también en la clase anterior, pero ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver 4 puntos, ¿cierto? Vamos a ver primero la conquista de Chile, cómo llegaron a Chile, ¿cierto? Los conquistadores españoles, a grandes rasgos los vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver algunas fechas. Vamos a ver también una línea de tiempo entre la conquista, la colonia, ¿ok? Todo eso en el caso chileno. Y también vamos a ver sobre la estructura colonial en el tema de la organización política, administrativa y también la sociedad colonial, cómo se estructuraba la sociedad durante la colonia. Entonces, acompáñeme porque vamos a ver eso el día de hoy. Entonces, vamos a hablar sobre la conquista de Chile. Pero lo primero que tenemos que saber es que los conquistadores españoles llegaron primero a Perú, ¿cierto? Al imperio incaico. Y ahí, ¿cierto? Van a formar ciudades como, por ejemplo, Lima o llamada la Ciudad de los Reyes, ¿ok? Y desde ahí se van a mover hacia el sur del territorio peruano, lo que correspondería actualmente a Chile. A ver, el primero que se va a mover es este caballero, ¿cierto? Llamado Diego de Almagro. Es el primer aventurero que va a intentar ir hacia el sur del territorio peruano en búsqueda de un cuento, de un mito, ¿cierto? De una ciudad del Dorado, en busca de riquezas principalmente, de oro. Entonces querían encontrar una fuente de oro aún mayor que la que tenían allá en Perú. Por lo tanto, emprendió esta empresa, ¿cierto? Diego de Almagro, y aproximadamente en 1536, ¿qué va a pasar aquí? Diego de Almagro toma una ruta muy difícil, junto a indios yanaconas y soldados españoles. Llega, ¿cierto? Al Valle Central, principalmente al Valle de Aconcagua, por ahí, esa zona que actualmente es la quinta región, llega y es atacado por un grupo de indígenas mapuches. En resumen, la empresa de Diego de Almagro fue tan mala, tuvo más pérdidas económicas que ganancias, por lo tanto, Diego de Almagro llegó, se devolvió a Perú y llegó hablando peste del territorio, que no había nada, que era inservible, y aparte habían esos indios, ciertos indígenas actualmente, esos indígenas que atacaban a todos, por lo tanto, le fue pésimo. Y eso para algunas personas dirán que eso también desmotivó a muchos exploradores para venir a los territorios chilenos. Pero se habrán desmotivado algunos, pero Pedro de Valdivia no se desmotivó. Pedro de Valdivia va a emprender su empresa, ¿cierto? Como aproximadamente en 1540. Va a emprender la empresa hacia el sur de los territorios del Perú, actualmente Chile, y él toma la ruta más árida de todas, ¿cierto? Toma la ruta del desierto, ruta con altas temperaturas en el día, muy bajas temperaturas en la noche, sin alimento, sin agua. Realmente fue un sacrificio lo que hizo Pedro de Valdivia. Iba con pocos soldados españoles y muchos indios yanaconas, que los vamos a hablar, vamos a mencionarlo, ¿cierto? Y ya para 1541 se va a fundar la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura. Santiago de la Nueva Extremadura es el actual capital de Chile, ¿cierto? Se llamaba Santiago de la Nueva Extremadura en honor al apóstol Santiago, ¿cierto? Y Extremadura en honor donde vivía y había nacido Pedro de Valdivia, allá en la península ibérica. Por lo tanto, el 12 de febrero de 1541 se va a fundar la ciudad de Santiago de Chile o Santiago de la Nueva Extremadura. ¿Ok?
Entonces, el viaje, ¿cierto? El viaje que emprendió Pedro de Valdivia. A ver, la mayoría de la comitiva de los que acompañaban a Pedro de Valdivia eran indios yanaconas. ¿Quiénes son los indios yanaconas? Los indios yanaconas van a ser los indios de servicio, los cuales van a ayudar, ¿cierto?, al español a transportar, a guiar, porque se suponía que ellos eran los expertos en la zona, en el territorio, para poder moverse para allá o para acá. Entonces, funcionaban como guías turísticas y como medios de transporte, porque transportaban todo. Usted se imaginará que no es lo mismo que un animal, un camello, un caballo o un camello cualquiera, ¿cierto? Transporte eh, víveres, pertrechos militares, etcétera, a que lo transporte una persona. Entonces iban con grandes, ciertos sacos encima de ellos, caminando por el desierto, mientras los españoles iban en sus caballitos, no tan cómodos tampoco, porque iban con una armadura, el sol, imagínense, en el sol en pleno verano, en el desierto donde no hay sombra, y ellos con armadura. Ya hacía mucho calor. Y en la noche era todo lo contrario, se congelaban. ¿Ya? Entonces tampoco fue tan fácil. Pero el que se llevó el peso eran los indios yanaconas. Estos indios yanaconas eran indios de servicio. Eran indios, no eran esclavos. Recuerden, la clase pasada, los indígenas no podían ser esclavos, pero sí servían a los españoles en este sentido tanto para la guerra o para el transporte. ¿Ok? Eh, y estos indios eran la mayoría. Llegando aquí, ¿cierto? Al Valle Central, a Santiago, a donde está la actual Santiago, se funda la ciudad en 1541 y el proceso de conquista va a continuar, ¿cierto?, en el territorio chileno hasta 1598 aproximadamente, ¿ok? En finales del siglo XVI. Entonces, se va a iniciar en la mitad del siglo XVI, 1541, casi a la mitad, y va a terminar a finales del siglo XVI el proceso, ¿cierto?, de conquista, para luego dar a paso al proceso de la colonia. Entonces, acá vamos a ver una línea de tiempo en donde nos va a mostrar, por un lado, ¿cierto?, el proceso de conquista y por el otro lado el proceso de la colonia, que la colonia va a durar entre 1598 a 1810. ¿Por qué 1810? Porque se inician los procesos de independencia en Chile. Ya inicia el proceso, no es el culmine, ¿ok? Pero sí inicia el proceso en 1810. Pero sí se termina el periodo y el proceso de la colonia. Y la colonia tiene muchas particularidades, muchas cosas que tenemos que conocer. Pero no nos adelantemos. Primero, la conquista, vamos a recordar, la conquista, ¿cierto?, va a iniciarse con Diego de Almagro. Llegó, encontró todo malo, le fue pésimo, no, odio este país, o este territorio, bueno, era país, ¿cierto? Odio este territorio, no sirve para nada, no hay oro, etcétera, bla. Pedro de Valdivia dijo, no, este tipo debe estar un poquito loco, y yo voy a ir. Fue, obviamente. Y no le fue tan mal, si bien el camino fue muy difícil, pero no le fue tan mal. Encontró varios lavaderos de oro y uno de los principales estaba en el estero Marga Marga. El estero Marga Marga, como pueden ver, ¿cierto?, es el estero que actualmente cruza la ciudad de Viña del Mar y desemboca, ¿cierto?, en el Océano Pacífico, en la bahía de Valparaíso. En ese estero había lavaderos de oros muy importantes, pero no eran los únicos. También estaban un poquito más al norte, en la desembocadura, es decir, donde llega el río Aconcagua. ¿Ya? El río Aconcagua desemboca en Concón actualmente y ahí también había lavaderos de oro. Así que no le fue tan mal, ¿cierto? Incluso ahí en Concón se empezaron a hacer astilleros de barcos para poder trasladar el oro que tenían, ¿cierto?, hacia el Perú. No se lo quedaban acá a Chile, ya lo trasladaban a Perú. Y vamos a ver después por qué lo trasladaban a Perú, no porque
no querían quedarse con el oro ellos, sino que para transportar el oro desde América hacia, hacia España, se necesitaba ir a el virreinato, a la capital del virreinato, en este caso Lima o la ciudad de los reyes, que quedaba en el virreinato del Perú. Entonces, ¿ok? Entonces ahora mencioné lo mismo que ya le había dicho la clase pasada sobre los virreinatos. ¿Ok? Y ahora nos vamos a meter en el tema de básicamente la estructura. ¿Cómo se estructura, cierto? De la organización de la colonia. ¿Ya? Pasamos el periodo de conquista, hicimos ciudades, estaba el desastre de Santiago, ¿cierto? El pueblo mapuche destruyó Santiago, con Pedro de Valdivia, que estaba un poquito más al sur, estaba en otro lado, destruyeron Santiago, etc. ¿Ya? De eso lo podrán ver, ¿cierto? En varios videos, varias cosas, incluso más animadas. El problema, ¿cierto? La destrucción de Santiago un 11 de septiembre. Pero, terminado el periodo de conquista, ¿ya? Lo que no significa que terminó la guerra de Arauco, la guerra entre los españoles y los araucanos, pero se terminó el periodo de conquista y se va a iniciar un periodo distinto, un proceso que se llama el proceso, ¿cierto?, de la colonia. La colonia va a marcar, ¿cierto?, la vida de lo que es actualmente Chile. ¿Ok? De ahí se inicia, ¿cierto?, una pequeña identidad de las personas que van a nacer en este territorio. Pero esta colonia tiene una estructura, como lo mencioné hace bien poco. Lo primero que hay que saber es que la colonia va a tener dos partes. Va a tener un lado en España, ¿cierto?, una estructura, unas instituciones en España y otras instituciones en América. ¿Ok? Ya. España, América. Primero, lo que estaba en España, o España mejor dicho, se va a conocer como la metrópolis. ¿Por qué? Porque era un imperio. Y el centro del imperio era la península ibérica, a donde está actualmente España. ¿Ya? Entonces, en la metrópolis van a haber tres instituciones. ¿Ya? Esas tres instituciones van a gobernar América. Por otro lado, América no se va a llamar América durante la colonia, se va a llamar las Indias Occidentales o territorios de ultramar. Metrópolis, España, América, las Indias Occidentales o territorio de ultramar. ¿Por qué territorio de ultramar? ¿Por qué? Porque básicamente donde gobernaban era desde la península ibérica y pasado el mar, tras el mar estaban los territorios. Ojo, los territorios de ultramar no solamente son lo que actualmente es América, sino que hay otros territorios que también estaban en África. Son territorios que están después del mar. Y este territorio en específico de ultramar se llamaba las Indias Occidentales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quedaban al occidente. Las Indias Orientales quedaban al oriente. Entonces, nosotros quedamos al occidente de Europa. Habiendo dicho esto, vamos a ir, ¿cierto?, con el tema de la estructura. En la metrópolis vamos a tener al primer, ¿cierto?, y al más importante de todo el imperio, al rey. El rey es el que va a gobernar desde España. Ojo esto, el rey no se va a mover de España. Bueno, va a moverse algunas veces en Europa, pero no se va a venir nunca, jamás un rey español va a tocar tierra americana o tierra de las Indias Occidentales. Recién entre el año 2006 o 2007, no recuerdo muy bien, va a llegar el rey español a América. ¿A qué país llega? Llega a Chile. Había una cumbre, ¿cierto?, que se llamaba la APEC,
donde reunían varios líderes mundiales, líderes del Pacífico, ¿ok? Por eso es la APEC. Y entre ellos estaba España, y el rey de España estaba ahí. Y le dice a Hugo Chávez, le dice, ¿por qué no te callas? A ver, los más viejitos van a recordar y van a decir, oh, verdad, el rey de España le dijo a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? En esa ocasión fue la única, y ha sido la única vez, ¿cierto? Y la primera, que un rey español tocó el territorio americano. Entonces, durante la colonia, el rey de España siempre estaba en la metrópolis. Nunca se va a mover de ahí. ¿Ya? Y él gobernaba sus territorios a través de eso. Pero ojo, como obviamente el rey no podía estar en todos lados, y nunca se movió tampoco, tenía una estructura que lo ayudaba a poder gobernar mejor. ¿Cuál es esta estructura? Vamos a tener, por un lado, ¿cierto?, al Consejo de Indias. A ver, el Consejo de Indias va a ser una institución, ¿cierto?, de la colonia que va a encargarse del ámbito político y judicial, ¿ok? Va a dictar las leyes que van a gobernar y ordenar los territorios americanos. Por lo tanto, las leyes se daban desde España, desde la metrópolis, el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era el que daba las leyes a América. ¿Ok? Pero también veía el tema político. ¿Ok? Los gobernadores, quién gobernaba, etc. Por otro lado, en la misma importancia vamos a tener la casa de contratación. Pero la casa de contratación se va a preocupar de otra cosa. La casa de contratación de lo que se va a preocupar es del tema monetario. Él va a ver el tema económico, esa institución va a ver el tema económico. ¿Quién es contratado para venir a América, cierto? La aduana, los barcos, etcétera. Todo el tema del comercio entre América y la metrópolis va a estar moderado, va a estar visado por la casa de contratación. Entonces, en la metrópolis vamos a tener estas tres instituciones, ¿cierto? El rey soberano, absoluto, era un monarca, ¿cierto?, con poderes absolutos. Vamos a tener, por otro lado, el Consejo de Indias, el tema judicial, creaba las leyes, y la casa de contratación que se va a encargar del tema económico. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, siguiendo con el tema, ahora nos toca ver el lado americano, el lado, ¿cierto?, de las Indias occidentales. ¿Qué va a pasar acá? Aquí también hay instituciones. Primero hay una autoridad, la autoridad máxima, no había nadie, ningún hombre por sobre él en América, que era el virrey. ¿Qué era el virrey? El virrey va a ser, ¿cierto?, una autoridad administrativa, pero de la confianza directa del rey. Incluso muchos de los virreyes eran primos, eran parientes del rey que se encontraba en España. Por lo tanto, el que representaba al rey en América era el virrey. ¿Ok? Teníamos al virrey, el virrey como máxima autoridad. Fuera del virrey no había nadie. Pero después, un poquito más abajo, ojo, a todo esto, el virrey va a gobernar un virreinato. Un virreinato. Vamos a ver los virreinatos también. Entonces, el virrey gobierna un virreinato. Después del virrey viene el gobernador. Va a gobernar, ¿cierto?, una gobernación. ¿Qué hacía el gobernador? El gobernador participaba, ¿cierto?, en la Real Audiencia, administraba, veía temas políticos, temas militares también, ¿ya? Pero dentro de un territorio más pequeño que estaba dentro de un virreinato. Entonces, tenemos un virreinato grande y
una parte es una gobernación, que lo comandaba, ¿cierto? Y lo dirigía un gobernador. Y el gobernador también presidía la Real Audiencia. Por lo tanto, ¿qué es la Real Audiencia? Aquí está otra institución. La Real Audiencia era una institución encargada de las leyes, pero no de crear leyes. Ellos no creaban las leyes, sino que las ejecutaban. Era como los tribunales de justicia, ¿ok? Entonces, el Tribunal de Justicia era la Real Audiencia. ¿Y quién presidía o quién era el presidente de esa Real Audiencia? Era el gobernador. Entonces, tenía cierto poder el gobernador en el tema porque era el que estaba en la Real Audiencia. Por lo tanto, la Real Audiencia también se encargaba de temas militares, ¿ok? Y de ordenar jurídicamente esa gobernación, incluso, ¿cierto?, el virreinato. Pero luego de la Real Audiencia también hay una institución que puede ser más pequeñita, pero es fundamental para la colonia, que es una institución que ahora la podemos asemejar, ¿cierto?, a la municipalidad, que son los cabildos. ¿Ok? ¿Qué era un cabildo colonial? Era un pequeño municipio donde participaban los vecinos o avecindados, ¿cierto?, más importantes de la ciudad. En un primer momento eran españoles, ¿cierto? Después fueron mestizos. Aunque generalmente el español era el que va a presidir eso, pero ya acá, en los cabildos, el mestizo tenía un poquito más de voto, ya un poquito más de fuerza. Pero, ¿qué hacía el cabildo? Administraba, ¿cierto?, una ciudad. Veía temas de obras públicas, cosas que le iban a afectar al ciudadano común y corriente. Entonces, vamos a tener virrey, representante del rey en América, gobernador, que va a gobernar un pequeño territorio dentro del virreinato, Real Audiencia, que se va a encargar principalmente, ¿cierto? La Real Audiencia se encarga del tema judicial, de ejercer las leyes, y el cabildo, que va a ser un municipio, ¿ok? Una pequeña municipalidad que ahora conocemos. Ojo, la estructura de una municipalidad es bien parecida, ¿cierto? Porque ahora están los consejeros del alcalde, que van a ser, ¿cierto?, los concejales actuales. Esos mismos antiguamente serían los vecinos importantes de la ciudad. Entonces la estructura es la misma, ¿cierto?, pero varía porque ahora estamos en un sistema democrático y en ese tiempo estábamos en un sistema de monarquía, ¿ok? Que se va a profundizar luego, ¿cierto?, en el siglo XVIII. Ya. Habiendo dicho esto, esta es la estructura colonial. En la metrópolis, España, y en las Indias occidentales, aquí en América. Tenían esa estructura. Va a haber varios problemas, ¿cierto?, de administración. El rey nunca tuvo el control efectivo sobre los territorios durante una dinastía. ¿Cuál dinastía? ¿Ya? Las dos dinastías más importantes desde que estuvieron en la colonia van a ser los Habsburgos, ¿cierto?, que van a ser de Austria, que el primer Habsburgo en gobernar va a ser Carlos V, o Carlos I en España. Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces era muy importante. Y este era también emperador de España. ¿Ok? Pero él no era español, era austriaco. ¿Ok? Era austriaco. Entonces, la dinastía, los descendientes de él que siguieron gobernando en España, van a ser, ¿cierto?, la familia o la dinastía Habsburgo, una dinastía de Austria que va a gobernar España. Pero luego va a venir otra dinastía en el siglo XVIII, ¿ya? ¿Y cuál dinastía es esta? La dinastía, ¿cierto?, Borbona. La dinastía Borbona es la que tenemos actualmente,
Y la dinastía borbona va a intentar profundizar el tema del absolutismo. El poder lo tiene el rey absoluto, por lo tanto va a empezar a profundizar en un control más efectivo de los territorios americanos. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan cuál era la estructura de la colonia, ya la vimos. Pero ojo, esa es solamente la estructura. Dentro de la sociedad colonial también había una forma, también habían no clases sociales, sino que habían estamentos. Para ello tenemos que explicar y conocer la sociedad colonial. La sociedad colonial también tiene una estructura. Como dije recién, a ver, en la modernidad, en la edad moderna, porque estamos en la edad moderna se inicia en el siglo XV y va a terminar aproximadamente en el siglo XIX, ¿ok? O principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII. En la modernidad, antes, ¿cierto?, de la democracia y de los problemas liberales, vamos a tener que las sociedades estaban organizadas en estamentos. No clases sociales, eran sociedades estamentales. Por lo tanto, vamos a tener una diferencia. Las clases sociales se van a dividir según la riqueza, según el dinero que pueda tener o no tener una persona. Entonces vamos a tener clase alta, clase baja y después en el siglo XX, clase media. Pero en la sociedad moderna vamos a tener estamentos. Los estamentos siempre se representan por esta pirámide. Es una pirámide rígida, en donde vamos a tener en el primer lugar a los españoles directamente que venían, esto es una obviedad, pero el español que venía desde Europa estaba encima de la pirámide. Luego vamos a tener a los criollos, que también van a ser españoles y no españoles. ¿Cuál es la gracia del criollo? El criollo es un hijo de español con española, pero que nació acá en las Indias Occidentales o nació acá en América. Por lo tanto, este niño o niña no nació en Europa. Y para la sociedad de la época, por lo tanto, estaba un peldaño más abajo en la pirámide. Y por estar un peldaño más abajo, no podía optar a los mismos cargos de poder que el español. El español podía ser virrey, podía ser gobernador, podía estar en la Real Audiencia, etc. Mientras que el criollo muchas veces se tenía que conformar simplemente con participar en el cabildo o ser secretario de algún gobernador. Pero no podía llegar a un cargo aún más importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había nacido en América. Pero también, más abajo, estaban los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Los mestizos van a ser, ¿cierto?, los hijos que van a nacer de un español con un indígena, o de un criollo con un indígena, o con un negro esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces teníamos los mestizos, los mulatos, los zambos, ¿ya? ¿Qué van a hacer? A ver, es una sociedad altamente racista. Tu posición dentro de la sociedad va a depender de dónde naciste, ¿ya? De tu familia. No va a depender del dinero que tengas, va a depender de dónde naciste, de tu familia y de tu raza. Entonces, si eras un español puro, gobernabas, pero si eres un español que nació acá, estabas abajo. Y si eras mestizo, estabas aún más abajo. Y los mestizos se iban a encargar principalmente de labores en la agricultura, ¿cierto?, artesanales, etcétera, pero no podían llegar a cargos políticos. Ya ellos sí que no iban a llegar nunca a un cargo político, sino que eran la fuerza de trabajo remunerada dentro de la colonia. A ellos se les pagaba, se les tenía que pagar un sueldo para que trabajasen, ¿ya? Entonces, eran inquilinos, eran peones. Ya el inquilino era básicamente el que iba a vivir en una hacienda y iba a tener un lugar, iba a vivir dentro de ahí, iba a trabajar para poder vivir, ¿ok?
trabajaba y en vez de pagarle un sueldo, le daban un pedazo de lugar para poder vivir. Y el peón trabajaba por temporadas. El peón iba, ¿cierto? Verano, la temporada de sandía, iba a sacar sandía. ¿Ya? Es un ejemplo. Y eso eran los mestizos. Pero más abajo vamos a tener a los indios, a los indígenas. Los indígenas, recuerden, no eran esclavos, por lo tanto no podían ser esclavizados, al menos que estos indígenas se rebelaran. Pero un indígena normal no podía ser esclavizado. Pero dentro de una sociedad estamental, basada en una pirámide de población, ellos estaban penúltimos en la fila. Nunca iban a poder optar un cargo de poder. Básicamente su única forma de sobrevivir era estar con el español, que no le iba a remunerar, sino que lo iba a alimentar y lo iba a evangelizar en la hacienda colonial o, ¿cierto?, en la encomienda. Entonces tenía que estar ahí, prácticamente era un esclavo, pero no lo era lo legal. Legalmente no lo era, en la práctica sí lo era. Y luego de ello, más abajo, en el fin de la pirámide, en la base, vamos a tener a los esclavos, principalmente esclavos negros traídos desde África, pero también algunos indios que se habían rebelado y que habían sido capturados en enfrentamientos militares. Pero la mayoría eran indígenas, la mayoría eran esclavos traídos desde África. Y ellos ya no tenían derecho a nada, eran esclavos, ¿cierto? No era, incluso los esclavos negros no eran considerados personas, por lo tanto no se necesitaba evangelizarlos. Los esclavos indígenas eran personas, solamente que estaban castigados. Entonces ese es un gran problema, ¿cierto?, de la sociedad colonial, que se va a estructurar de esa forma. Esa va a ser la forma de estructurar la sociedad, cómo se convivía dentro de este lugar. Entonces, el español, el criollo, el mestizo, el indígena y por último el esclavo negro principalmente, ¿ya? Y esa va a ser la pirámide de población. ¿Quién va a gobernar siempre? El español. ¿Quién va a tener algunas chances de poder gobernar? El criollo, hasta por ahí. Y ya después los otros serán trabajadores, esclavos, etc. ¿Ok? Entonces, esto era la colonia. Pero hay que explicar algunas cosas más. Ya expliqué, por ejemplo, que había un virrey y había un virreinato. Pero ¿cuántos virreinatos había en América? ¿Ya? Habían 4 virreinatos. Tenemos los virreinatos. A ver, en orden geográfico, de norte a sur, vamos a tener el virreinato de Nueva España, que se va a crear en 1535, es el primer virreinato. En ese virreinato actualmente estaría México, ¿cierto? Y otros países centroamericanos. Luego, en orden geográfico, está el virreinato de Nueva Granada, ¿ok? Que sería Colombia, Venezuela, Ecuador, actualmente. ¿Ok? Y ese va a formarse en 1542. ¿Qué diga? En 1717. Porque en 1542 se va a crear el otro virreinato que es de Perú. El virreinato del Perú, que es el segundo virreinato en creación que existió, ¿cierto?, en 1542. Luego vamos a tener al último virreinato en orden geográfico, que es el virreinato del Río de la Plata. Este virreinato duró muy poco, porque se va a crear en 1776 y ya en 1810 se termina. Por lo tanto, no dura ni 100 años el virreinato del Río de la Plata. Pero esos 4 virreinatos van a conformar, ¿cierto? Así se va a ordenar el territorio americano durante la colonia. El virreinato de Nueva España, el de Nueva Granada, virreinato del Perú y virreinato del Río de la Plata, actualmente Buenos Aires, Argentina, ¿cierto? Cada uno va a tener un territorio determinado y un virrey distinto. No era el mismo virrey para todos, sino que cada territorio, cada virreinato tenía
un virrey. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que los virreyes van a gobernar un pedacito del territorio americano, dependiendo de dónde estaban. Si estaban en México, actual México, iban a gobernar, ¿cierto?, el virreinato de Nueva España. ¿Ok? Nueva España. No tuvieron mucha imaginación los españoles para ponerles nombre. Después el virreinato del Perú, el segundo en creación, es el orden. ¿Ya? Ahora es un orden cronológico. El primero, virreinato de Nueva España. Segundo en creación va a ser el virreinato del Perú. Tercero en creación, el de Nueva Granada, actualmente Colombia, Venezuela, Ecuador. Y por último, el virreinato del Río de la Plata, que sería Buenos Aires, Argentina. Así que eso sería lo que teníamos que ver hoy día. Espero que recuerden todo esto. Vamos a recapitular algunas cosas. Recuerden, se va a iniciar la conquista del territorio chileno, ¿cierto? Va a iniciarse con Diego de Almagro, que dice que no encontró nada, cero, lo más feo del mundo. Después Pedro de Valdivia ya va a fundar la ciudad de Santiago, va a iniciar el proceso de conquista hasta 1598 aproximadamente. Se va a dar fin el periodo de conquista y se va a iniciar el periodo de la colonia. Y la colonia va a tener instituciones en España, la metrópolis, y en América, que serían las Indias Occidentales. Estas instituciones van a estar siempre controladas desde España. Es decir, España va a controlar todo, con la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Y por otro lado vamos a tener a los virreyes, a los gobernadores, ¿cierto?, a la Real Audiencia y a los cabildos. Y en el tema de la estructura social, los españoles primero, después los criollos, después los mestizos, después los indígenas y por último, ¿cierto?, vamos a tener los esclavos tanto africanos como indígenas. Así que, eso es lo... Por lo tanto, habiendo ya terminado ahora, me despido, que ustedes estén bien en sus hogares, en sus casas, puedan tomar el libro, lean, hay mucha información importante, espero que hayan realizado las actividades y nos estamos viendo donde sea, ¿cierto?, en esta pandemia. Espero que se queden en casa, se cubran, ¿cierto?, con una mascarilla si van a salir y lávense bien las manos, mantenga distancia social. Espero que estén bien. Adiós.